Es muy probable que, al igual que yo, muchos de ustedes hayan jugado Minecraft Legacy en su Xbox 360 o PlayStation 3 y que reconozcan de inmediato la melodía que suena de fondo. En ese entonces, la mayoría éramos niños o jóvenes que no nos deteníamos a pensar que, algún día, todo lo que construíamos en esos mundos se convertiría en un hermoso recuerdo. Era una entrega muchísimo más limitada en comparación a lo que tenemos hoy en día, pero aún así lograba darnos horas y horas de diversión. Tal vez tú eras de los que intentaban replicar las casas que hacían tus youtubers favoritos, o quizás preferías perderte en el modo supervivencia. Tal vez lo tuyo era el creativo, construir sin parar en un mapa que, aunque tuviera barreras, para nosotros era un universo entero. Si hiciste algo de esto, déjame decirte que eres de los míos. Tenía 10 años cuando por fin pude tener Minecraft para la Xbox 360. En ese momento el Xbox One ya existía, pero por distintas circunstancias, esa era la consola que yo tenía en casa. Recuerdo perfectamente la emoción de encenderla, sabiendo que, por fin, iba a probar el juego que tanto le veía a mis youtubers favoritos. Aunque, bueno, siendo honestos, ya lo había jugado antes, pero solo esa edición demo que te regalaba la consola. Aunque de eso profundizaremos más adelante. Creé decenas de mundos en supervivencia que terminaba abandonando porque, siendo honestos, era bastante malo jugando. Aún así, me encantaba fingir que era uno de esos creadores de contenido que tanto admiraba, aplicando en mi partida lo que aprendía en sus videos. Canales como The Duran82 o el mítico La Lagartija Cósmica fueron mis grandes maestros en aquellos años. Con el tiempo, me tocó ver cómo algunos desaparecían de la plataforma o cambiaban su contenido por completo, marcando el fin de una era. Hoy en día soy alguien que suele mirar mucho hacia el pasado. A veces soy un poco consciente de eso, pero ¿a quién no le cae bien un golpe de nostalgia de vez en cuando? Hace poco me levanté y vi mi Xbox 360 en el mueble, acumulando polvo. Decidí que era hora de darle mantenimiento y revisar los juegos que guardaba en su disco duro. Sabía que iba directo hacia el que nos tiene hoy aquí. Entré a Minecraft con la misma emoción que sentía a los 10 años, ansioso por reencontrarme con los mundos que había dejado pausados en el tiempo. Aquí te dejaré unas pequeñas imágenes de lo que dejé atrás. Fui directo a un mapa en creativo donde solía explotar mi imaginación de niño y construir todo lo que veía en internet. Cruzar las puertas de ese mundo me hizo sentir por un segundo que volvía a ser aquel niño que corría al regresar de la primaria para jugar. Jugaba como si alguien estuviera viendo cada una de mis creaciones, aunque la realidad es que siempre estuve solo. Pero esa era precisamente la magia de las consolas de la época. Entre el mundo limitado y el límite de mobs que te permitía el sistema, el silencio te envolvía. Eran entornos que no se sentían tan vivos como los actuales, y esa soledad tenía su propio encanto. Sin embargo, mientras caminaba por mis viejas construcciones, esa calidez de la nostalgia se transformó de golpe en una sensación extraña. Por un momento me sentí de nuevo como un niño lleno de miedo por cosas que tuvieron un alto impacto en su momento. Y con eso estoy hablando de...
las cosas que más vinieron a mi mente cuando volví a ver estos mundos tan vacíos, envueltos en esa música tan melancólica, fue cuando veía YouTube en ese entonces. Me encontraba con mitos y creepypastas que, para mi mente de niño, parecían ser completamente reales. Hubo una época en donde entraba a la plataforma y siempre salían videos mostrando un avistamiento de un ser llamado Leak, un ente pálido con lo que parecía ser una máscara blanca que tenía la costumbre de esculpir cruces perfectas por todo el mapa, solo para recordarte que en tu mundo no estabas completamente solo. Acompañado de esto, también estaba el misterio de los llamados discos malditos, el disco 11 y el disco 13, los cuales, al momento de ser puestos en el tocadiscos, reproducían audios sumamente oscuros y perturbadores. Es decir, imagina ser un niño que se encuentra un disco gritado en una mina abandonada. El intentar reproducirlo en una noche oscura. Escuchas esto. El mismo caso ocurría con el disco 13. Era una grabación igual de incómoda de escuchar que la anterior, porque transformaba por completo la atmósfera del juego, y más si en tu partida era de noche. Como les mencioné antes, yo siempre estuve solo cada que jugaba, por lo que me tocó vivir la inquietante experiencia de reproducir estos discos y rezar para que al mirar a la esquina de mi habitación no hubiera nada mirándome. Obviamente, tengo que mencionar a la leyenda más antigua de todo Minecraft, Herobrine. ¿Quién no recuerda el mito de Notch y el supuesto hermano que sufrió un suceso lamentable que lo llevó a incluirlo en el código? Sin lugar a dudas, fue una de las historias que más sembró el miedo en los jóvenes que jugábamos a cualquier edición de este título. Herobrine fue el motivo por el cual nunca pude explorar estos mapas en solitario con total tranquilidad. A donde quiera que iba, sentía que, desde la niebla o a lo lejos, en una colina, alguien me estaría observando en silencio, esperando el momento para hacerme daño. Aunque me aterraba, a veces me armaba de valor para levantar el típico altar de invocación con oro y fuego. De alguna manera, esto me tranquilizaba un poco, porque notaba que nunca pasaba nada. Eso sí, la sensación de inquietud no se aliviaba con nada. Era divertido leer las notas de cada nueva actualización que salía, porque siempre tenían la costumbre de poner al final: Herobrine fue removido. Era un chiste divertido para mí siendo un niño, aunque en el fondo siempre me pregunté qué pasaría el día en el que ese mensaje no estuviera ahí. Después de esa atmósfera tan extraña, es momento de hablar de algo que, a pesar de estar severamente limitado
no solo en mecánica, sino en el tiempo que te permitía jugar, se convirtió en una leyenda. Por supuesto, me refiero al mítico mundo tutorial. Sé que existieron varios mapas de este estilo dependiendo de las actualizaciones que iban llegando, pero hoy quiero que hablemos específicamente del primero, el más conocido, el más nostálgico. Supongo que muchos de ustedes también recuerdan haber explorado esa pequeña aldea inicial y, sobre todo, haber cruzado aquel camino de vías que te llevaba directo al imponente castillo de piedra. Era un lugar increíble, diseñado para enseñarte las bases, pero repleto de secretos y easter eggs ocultos por todo el terreno. Sin embargo, este mapa iba muy de la mano con esa vibra incómoda de la que hablaba. Recuerdo que al caminar por él todo se sentía fuera de lugar. Recorrer aldeas con casas detalladas y decoraciones puestas con esmero, pero sin un solo habitante en ellas, generaba una sensación extraña, muy similar a la de un espacio liminal. Como un escenario de teatro donde las luces siguen encendidas, pero todos los actores han desaparecido. Aún así, para mí, ese mapa significó la primera vez que pude jugar Minecraft con mis propias manos. No importaba que al apagar la consola todo lo que había construido se borrara por completo. A mí me encantaba, porque cada partida era una oportunidad diferente de empezar de cero y hacer algo diferente. De hecho, solía invitar a mis amigos a jugar en pantalla dividida, precisamente para ahuyentar esa sensación de inquietud de la que les hablé. No nos importaba que fuera una simple demo. Corríamos al castillo, nos equipábamos con lo primero que encontrábamos en los cofres y armábamos batallas campales o construíamos en la aldea inicial. Era nuestra propia definición de felicidad. Reencontrarme con mis viejos archivos guardados fue emocionante, no lo niego. Pero en el fondo me di cuenta que una parte de mi corazón siempre se quedaría atrapada en aquel mapa de aprendizaje, bajo la sombra de ese característico y gigante logo de Minecraft construido con bloques de lana. y ya que toqué el tema de las amistades, De los factores que más despierta la nostalgia en este juego, y seguramente muchos otros, son los amigos con los que compartimos el camino. Ya fueran amigos virtuales o físicos, en algún punto compartimos momentos inolvidables, construyendo codo a codo o enfrentándonos en la arena. Recuerdo perfectamente tener un grupo con el que solía pasar las tardes en un mundo survival, o en los clásicos minijuegos de esta edición. De hecho, al explorar de nuevo mi viejo mapa en creativo, me topé con detalles que ellos mismos aportaron, cosas que quedaron inmortalizadas en los bloques. Verlas me hizo viajar en el tiempo a una época donde la vida no era complicada y mi única preocupación era conectarme a jugar. Fueron momentos hermosos que voy a recordar toda la vida. Pero seamos honestos, si todo eso fuera eterno, no sentiríamos esta melancolía al ver lo que dejamos atrás. Es algo natural que, al crecer, los grupos de amigos tomen caminos diferentes. Creo que a todos nos ha pasado. Pero mentiría si dijera que no se me hace un nudo en la garganta al revisar la lista de amigos y ver esos perfiles que llevan años sin iniciar sesión. A veces es imposible recordar la última vez que supimos algo de ellos. Se siente como si un día nos hubiéramos despedido y simplemente todo hubiera terminado ahí. Aunque en realidad es un proceso silencioso, que ocurre poco a poco como tantas cosas en la vida. Y es justo en ese silencio donde me salta la duda. ¿Cuándo dejé esta versión de Minecraft? Me encantaba pasar el rato en mi mundo en creativo, siempre intentando hacer cosas nuevas, pero lo más emocionante de todo, sin duda, era esperar la llegada de las title updates.
Ver cómo poco a poco iban metiendo más elementos al juego era una sensación increíble. No recuerdo exactamente en qué actualización llegué, pero aún faltaba bastante para que la consola dejara de ser una prioridad para los desarrolladores. Aquí es donde volvía a entrar The Duran 82. Él subía todas las novedades de estos parches y yo esperaba sus videos con ansias. También veía a otro youtuber que, para ser honesto, hoy no recuerdo cómo se llamaba. Solo sé que se representaba con el personaje de Iron Man y también nos mantenía informados sobre el juego. Un día recuerdo abrir uno de sus videos donde anunciaba la siguiente gran novedad, la actualización acuática. Estaba eufórico. Por fin le darían vida a los océanos y de cierto modo le quitarían un poco de esa soledad al juego. Estaba muy feliz hasta que llegó el anuncio que terminaría marcando el fin de una etapa en mi vida, con este título. Se anunció que después de la actualización acuática, la edición de consolas clásicas dejaría de recibir soporte. Se enfocarían por completo en implementar la versión Bedrock para la generación del momento, Xbox One y PlayStation 4. En su momento, la verdad, no me preocupó mucho. Era un niño y tenía firme la idea de que jamás me aburriría de jugar siempre lo mismo. Obviamente, estaba muy equivocado. Jugué esa actualización con muchísima emoción. Empecé a hacer construcciones bajo el agua y a experimentar con los nuevos bloques. Pasé muchísimo tiempo ahí, hasta que poco a poco y sin darme cuenta, empecé a alejarme. Aún no tengo muy claro qué fue lo que me hizo dejarlo, pero sé que algo en mí había cambiado. Fui creciendo, y de pronto ya no estaba limitado a mi Xbox 360. Ahora podía jugar en mi teléfono, en una alternativa que, en muchos sentidos, era superior. Fue ahí cuando di el salto definitivo a Minecraft Bedrock, justo cuando se encontraba en la actualización del Nether. Pasó un buen tiempo en el que no volví a tocar la vieja consola, simplemente dejé de sentir interés por los juegos antiguos. Sin embargo, el tiempo te da otra perspectiva. Hoy entiendo que, aunque sea una edición inferior a la que juego ahora, muchos de los momentos más preciados de mi niñez se quedaron guardados en ese disco duro. Ahora me encuentro en un punto de mi vida donde tengo que decidir mi futuro y lo que haré los siguientes años. Y estando en esta etapa, es imposible no voltear al pasado y extrañar esos bellos recuerdos, ya sea con amigos o con personas que cruzaron por mi vida y hoy ya no están. Por eso, después de este viaje de nostalgia, por fin logré entender algo. La nostalgia no es mala. A veces es absolutamente necesaria para no olvidar de dónde venimos. Mi infancia estuvo llena de momentos increíbles gracias a este juego, y me hace feliz saber que, pase lo que pase, una parte de mí siempre se quedará viviendo en esos mundos. Yo soy Hiro, y espero que te haya gustado mi historia.